Regresamos al estudio con Félix y Marinés. En el pasado segmento estuvimos analizando la naturaleza y el desarrollo del sistema electoral ruso y el perfil de la victoria de Putin, lo cual nos lleva ahora a conocer más a fondo las razones por las cuales el pueblo decidió manifestarse. Quisiera compartir con ustedes una cita de la edición impresa del 3 de marzo de la revista Economist, que se refiere a Putin como un líder distanciado de su pueblo, y cito: "El problema no es lo que Putin dice, pero que él es la persona que lo dice. La gente está cansada de él. Cada vez son más los rusos que quieren instituciones legítimas. Ellos quieren saber que el poder puede cambiar de manos, y porque esto es exactamente lo que Putin no puede ofrecer, el conflicto entre ellos y él es irreconciliable". Cierro cita. Les pregunto, ¿los motivos de estas protestas guardan similitud alguna con los movimientos que hemos visto en la primavera árabe o con los movimientos que hemos visto en Occupy Wall Street? El movimiento de protesta surge precisamente porque, pues sí, Natalia, considero que estas protestas en Rusia tienen una gran similitud con las del movimiento Occupy y las de la que ocurrieron en el Medio Oriente y Norte de África con la primavera árabe, ya que lo que buscaban todos estos movimientos y lo que se busca en Rusia es mayor representación, elecciones libres, un llamado a democracia. Quiero destacar también que esto en parte se ha movilizado por una clase media que fue creada por las políticas económicas que tenía el propio Putin en Rusia. Esta clase media se ve que tiene un nivel estable económico, pero no ha alcanzado el poder político, y entonces tiene este descontento con que se mantenga el poder recaiga siempre sobre las mismas personas y sobre los oligarcas, como bien mencionó Félix en el segmento anterior. Estas son las mayores protestas antigubernamentales en más de 20 años. Desde la caída de la Unión Soviética no se veía un movimiento tan masivo en Rusia. Además, otras similitudes que tiene con la primavera árabe es que esta clase media se ha movilizado a través de llamados que han tenido para que la gente salga a la calle a protestar. Ha sido a través de las redes sociales. También se ha caracterizado por arrestos de personas prominentes, blogueros, personas que se destacan en estos medios de internet, e incluso la represión policíaca. El lema de estas protestas ha sido que quieren unas elecciones limpias. Precisamente surgieron por las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de diciembre y que están repetidos en las elecciones presidenciales ahora de este mes. Incluso es muy sorprendente que hayan logrado movilizar tantas personas en medio del invierno, que las temperaturas en Rusia están bajo cero, y precisamente también una de las formas en que el gobierno ha tratado de evitar estas protestas es utilizando la retórica de la salud, diciendo que esto puede afectar a las personas que tengan enfermedades crónicas, el frío, pero el frío no ha podido detener estas protestas. Como decía mi compañera Marinés, yo estoy de acuerdo y suscribo lo que ella dice, que hay una correlación entre la primavera árabe y las protestas en Rusia. Lo que sí me parece que debemos tener en consideración es que esas semejanzas son a base de la movilización de las protestas por medio de las redes sociales, entiéndase Twitter y Facebook, pero es un poco diferente en el sentido de que en la primavera árabe se dio un fenómeno bien importante, y es que hubo más de una clase social representada en las protestas. Esencialmente las protestas en el Medio Oriente catapultaron y cristalizaron un descontento generalizado dentro de las sociedades, específicamente, y puedo tomar como ejemplo Egipto, donde
diferentes clases sociales estaban siendo marginadas y siendo excluidas del propio régimen. Eso catapultó un movimiento generalizado que en síntesis tumbó el régimen. Aquí en Rusia no ha pasado eso. Aquí en Rusia todavía es la clase media la que está protestando, y la clase media tiene unos componentes muy interesantes que podemos ver que convergen en esa clase socioeconómica. La clase media se compone especialmente de comunistas, nacionalistas, liberales e independientes, y cada sector tiene sus intereses particulares, y yo creo y entiendo que hasta que no converjan en unos intereses que no sean más allá en contra de la figura de Putin, o sea, que Putin los une como disidencia, para que no rompan con esa figura de Putin y lo lleve a buscar alianzas más fuertes, pues no veremos una cristalización y un descontento generalizado dentro de la sociedad rusa. ¿Qué consecuencias han tenido estas protestas? ¿Han sido efectivas? Pues estas protestas han logrado que el gobierno reaccione, o por lo menos dé una apariencia de que está tratando de implantar las reformas que está pidiendo estos grupos de manifestantes. Presentaron tanto Putin como el actual presidente Dmitry Medvedev, presentaron proyectos de ley para suavizar el procedimiento de registro de los partidos, ya que uno de los reclamos precisamente de estas protestas ha sido que aquellos candidatos que tienen un nivel mayor de independencia, que no se consideran marionetas del Kremlin, los dejan fuera de la carrera presidencial. Y por ejemplo, el candidato del partido Yabloko fue excluido, y por ciertas irregularidades que no se lograron probar enteramente. Esto evita entonces que haya una pluralidad a la hora y propicia entonces que se quede las mismas personas en el poder. Putin también envió una carta a la Liga de Electores, que se formó integrada por intelectuales, periodistas y escritores, representantes de los medios, que han incluso tratado de establecer su propia estación televisiva para contrarrestar lo que se muestra en los medios, en la televisión tradicional, que favorece a Putin. En esta carta él les exhortó a que participaran como observadores, y también se tomó una medida que considero extraña o interesante o curiosa, que se instalaron cámaras en los colegios electorales para garantizar la transparencia de los comicios electorales, y esto precisamente fue una de las razones por las que se probó que hubo un fraude electoral en algunos de estos colegios. Yo quiero comentar, partiendo de lo que dice mi compañera Marinés, que las elecciones fueron esencialmente fraudulentas, pero viendo los números podemos incluir, y en esto estoy partiendo de la visión del profesor Joshua Tucker, profesor de política de la Universidad de Nueva York, en la que él establece que posiblemente este fraude no fue para Putin ganar la elección como tal. Todos podemos reconocer aquí en este panel que Putin es popular en Rusia. Putin tiene una base amplia en la sociedad rusa, y que posiblemente al tener ese favor del pueblo en ciertos sectores importantes y tener el Estado como aparato que lo apoya, iba a ganar las elecciones. Aquí lo que me resulta curioso, y partiendo de la premisa del profesor que acabo de citar, es que las elecciones fueron fraudulentas, pero fue para evitar una segunda ronda de votación, o sea, para sacar el 50% más de las votaciones requeridas para evitar una segunda vuelta. Y esto puede ser que Putin quería evitar verse débil, y en ese sentido las protestas por fraude sintetizan esa visión de un Putin personalista que
que no le gusta un resbalón, no le gustaría tener que enfrentar una baja en sus números que lo vea como débil. Félix, ese punto que has tocado es muy importante porque la campaña electoral de Putin ha sido dirigida a enfatizarle al pueblo ruso que sin él Rusia se convertiría en un caos. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que es tan cierto en la medida en que el propio pueblo ruso se lo crea. Yo entiendo que la elección de Putin asegura la continuación del sistema que él empezó a instaurar cuando llega a la presidencia a principios de la década de los 2000. Vemos que sin Putin el propio sistema colapsaría. Todo está instaurado a base de su figura. Nadie, por ejemplo, podemos tomar por ejemplo, él eliminó las elecciones en las regiones del Estado ruso. Él directamente nombra a los gobernadores. Y vemos que él ha controlado y sigue afianzando un control en el sistema político característico de un Estado autoritario, pero en este caso es un Estado autoritario que el profesor Richard Sackba de la Universidad de Kent en Gran Bretaña establece como un autoritarismo burocrático, en la que ciertamente vemos una ampliación del poder del Estado, pero deja ciertas lagunas que permiten que florezcan el mercado, que la economía sea de libre mercado, podríamos decir. Y en ese sentido vemos que Putin, como tal, es la figura indispensable para que su propio régimen se mantenga en Rusia. Colegas, tenemos que hacer una pausa, pero en breve regresamos con la parte final de este episodio. La pregunta que quedará por responder es: ¿qué planes futuros tiene Putin para Rusia?